Mi cuñado confesó estar enamorado de mi esposa y destruyó nuestra familia. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mi pecho. Soy un hombre de 32 años y mi mundo se vino abajo hace poco por la traición de alguien que consideraba familia. Mi cuñado, el hombre que está casado con mi hermana, le confesó a mi esposa que está enamorado de ella. Esto desencadenó una cadena de descubrimientos horribles que han destrozado a nuestra familia. Todo comenzó ayer, de la nada. Mi cuñado le pidió a mi esposa si podían almorzar juntos, dijo que tenía algo importante que hablar con ella. Cuando mi esposa me contó sobre la invitación, parecía desconcertada pero no demasiado preocupada. ¿Crees que se trate de tu hermana?, me preguntó, frunciendo el ceño. Tal vez están teniendo problemas y quiere una perspectiva femenina. La situación me pareció extraña, mi cuñado nunca se había acercado a mi esposa de esa manera antes, pero a menudo enviaba mensajes a ella y a otros familiares por razones mundanas, así que no le di mucha importancia. Después de todo, somos una familia unida, y no era inusual que nos apoyáramos en momentos difíciles. Ve a averiguar, le dije, quitándole importancia a mi inquietud inicial. Mi esposa accedió y decidió reunirse con él en una cafetería cerca de su oficina al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, volvió a mencionar el almuerzo. Todavía no estoy segura de qué se trata, dijo, con un dejo de preocupación en la voz. La tranquilicé, diciéndole que probablemente no era nada serio. Solo escucha lo que tenga que decir, y si es algo con lo que necesitemos ayudar, lo resolveremos juntos, le dije. El lugar estaba lleno de gente, como es usual en la hora del almuerzo, y mi esposa se sintió un poco más tranquila al estar en un sitio público. Llegó un poco temprano y encontró una mesa cerca de la ventana, desde donde podía vigilar la entrada. Él llegó unos minutos después, luciendo más nervioso de lo que ella jamás lo había visto. Intercambiaron los saludos habituales, hablaron sobre el trabajo y los niños por unos minutos, pero luego, tan pronto como llegó la comida, él respiró hondo y se lanzó a lo que realmente había ido a decir. Comenzó halagándola, diciéndole lo hermosa que se veía. Al principio, ella pensó que solo estaba siendo cortés, pero él continuó. Le dijo como siempre había sido la luz de su vida, como ella le hacía sentir cosas que nunca había sentido antes. Fue amor a primera vista, dijo, con la voz temblorosa. Te he amado desde el momento en que te vi. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres, te daría todo lo que mereces. Mi esposa estaba atónita, lo miró, incapaz de creer lo que escuchaba. Este hombre, mi cuñado, casado con mi hermana y padre de sus 2 hijos, estaba desahogando su corazón ante ella. Se explayó, haciendo grandes promesas sobre cómo sería la vida si estuvieran juntos. Continuó diciendo cómo había estado reprimiendo estos sentimientos durante años, cómo la había observado y admirado desde lejos, sintiendo cada vez más que estaban destinados a estar juntos. Ella intentó interrumpirlo, decirle que estaba cometiendo un gran error, pero él siguió hablando sobre ella, como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza. Cabe destacar que este hombre siempre había tenido una relación amistosa con mi esposa, nuestra familia se ve a menudo, ya que somos un grupo muy unido. Siempre había sido el tío divertido para nuestros hijos, el tipo que está en cada barbacoa familiar, en cada cena navideña. Él le envía mensajes a mi esposa con frecuencia, pero siempre han sido sobre cosas mundanas, horarios de los niños, eventos familiares, cosas por el estilo, nada excesivamente sexual, nada que hiciera saltar las alarmas. De hecho, también le envía mensajes y llama a mi madre, tienen una relación amistosa, y ninguno de nosotros nunca pensó nada al respecto. Para nosotros, siempre había sido un buen tipo, alguien en quien confiábamos implícitamente, así que escuchar a mi esposa contarme esto fue como un puñetazo en el estómago. Mi esposa no lo dejó terminar, se puso de pie, con la silla raspando fuerte contra el piso, y se marchó. Temblorosa, me llamó y me contó todo lo que acababa de suceder. Mientras estaba en llamada conmigo, comenzaron a llegar sus mensajes. Primero, eran disculpas, no lo había dicho en serio, cree que es solo una infatuación, lamenta haberla hecho sentir incómoda, pero el daño ya estaba hecho. Ella salió temprano del trabajo para venir a casa y hablar conmigo sobre esto, con su teléfono sonando incesantemente por sus llamadas y mensajes. Le dije que contestara una de sus llamadas y que la pusiera en altavoz para que yo pudiera escuchar. Él lloraba, suplicándole que no le contara a mi hermana. Seguía diciendo que había sido un error, que malinterpretó las señales, que pensó que ella sentía lo mismo. Aparentemente, cuando estuvimos juntos el fin de semana pasado, él creyó que mi esposa estaba coqueteando con él, que tuvieron un momento a solas en nuestra cocina donde él sintió una conexión. Mi esposa es muy bromista y segura de sí misma, y supongo que puedo entender cómo eso podría interpretarse como coqueteo, pero esto estaba más allá de anything que pudiéramos haber imaginado. Él preguntó si ella me había contado, y yo respondí que sí, ya que estaba en altavoz.
Entonces comenzó a suplicarme a mí también, rogándonos que guardáramos el secreto. Esto continuó por un tiempo, con él suplicando y nosotros escuchando. Mi principal pregunta era si le había sido infiel a mi hermana antes. Él juró que no, incluso lo hizo sobre la vida de sus hijos, que era solo mi esposa. Dijo que yo debería entender que era solo ella, solo ella. En ese momento, ya había escuchado suficiente. Le dije que no haría nada esa noche y que lo llamaría al día siguiente. Ahora estamos con este lío, sin saber qué hacer. Mi esposa dice que deberíamos ir directamente a su casa y contarle a mi hermana, pero la idea de destruir la familia de mi hermana me está matando. Pensar en lo que esto le hará a mis sobrinas me da ganas de vomitar. Sé que lo correcto es decirle a mi hermana, pero también estoy pensando en mi esposa. No es su culpa, pero seguramente habrá resentimiento por parte de mi familia. Incluso si mi hermana no se divorcia de él y se reconcilian, no veo cómo volveremos a estar juntos como antes, si es que lo hacemos. Todo este episodio puede destrozar a mi familia. No me importa una mierda él, intentó destruir mi familia, pero me importan todos los demás. Actualización 1. La verdad sale a la luz. Todos los que me dijeron anoche que no podía esperar para contarle a mi hermana tenían razón. Un poco después de las 12, recibí una llamada de mi hermana, sonaba alterada y dijo que tenía que contarme algo. Mi corazón se hundió mientras explicaba que su esposo, mi cuñado, había ido donde ella llorando, afirmando que mi esposa había intentado comenzar una aventura con él. Inventó una historia donde mi esposa era la instigadora, tratando de echarle toda la culpa a ella. Apenas podía creer lo que escuchaba. Inmediatamente le dije a mi hermana que eso no era cierto y le aseguré que iría de inmediato. Esta situación necesitaba ser abordada cara a cara, no por teléfono. Colgué y, con un sentido de urgencia, llamé a mis padres. Desperté a mi madre y a mi padre, explicándoles rápidamente lo que estaba sucediendo. Mi padre estaba furioso, mi madre sonó impactada pero resuelta. Acordaron dirigirse a la casa de mi hermana para estar con sus hijos, ofreciendo el apoyo que ella necesitaría desesperadamente en ese momento. Luego, llamé a mi hermano menor, contestó medio dormido, y su confusión se transformó en alarma mientras le informaba. Prometió venir a nuestro lugar y quedarse con nuestros hijos, asegurándose de que no se quedaran solos durante esta turbulencia. Su presencia calmada y firme sería un consuelo para ellos. Mientras tanto, mi esposa ya estaba juntando sus cosas, con el rostro pálido y demacrado. Temía la confrontación, pero sabía que era necesaria. Salimos de la casa apresuradamente, y el viaje a la casa de mi hermana se sintió más largo de lo que realmente era. El silencio en el auto era pesado, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Cuando llegamos, la escena era aún más tensa de lo que había imaginado. Mi hermana estaba en el porche delantero con mi cuñado cuando llegamos. Él parecía derrotado, con los ojos bajos, su postura encorvada en señal de derrota. Sabía que teníamos los mensajes de texto y los correos de voz, la prueba irrefutable de su traición. Realmente no sé qué esperaba lograr al llamar a mi hermana en medio de la noche con sus mentiras. Quizás pensó que podría adelantarse a la historia, torcer la narrativa para salvarse, pero fue un esfuerzo fútil. Mientras nos acercábamos a ellos, la tensión en el aire era palpable. Mi esposa temblaba, su rostro era una máscara de enojo controlado y dolor. Le entregó su teléfono a mi hermana sin decir una palabra. Mi hermana lo tomó, con las manos firmes, pero sus ojos ardían con una mezcla de furia y dolor. Pasó los mensajes de texto, y su expresión se endureció con cada uno que leía. Luego, escuchó los correos de voz, la evidencia condenatoria de sus declaraciones y sus rechazos. Antes de que pudiera decir algo, mi cuñado comenzó a sollozar. Este es un hombre que corre hacia edificios en llamas, que enfrenta peligros diariamente sin inmutarse. Verlo así, quebrado y vulnerable, es desconcertante. Sus llantos eran profundos y guturales, crudos de arrepentimiento y miedo. Es una escena casi surrealista, un bombero grande y rudo, derribado de rodillas por sus propias acciones. El rostro de mi hermana permaneció impasible, una máscara de firme resolución. Siempre ha sido fuerte, pero en este momento era inflexible. Esperó a que él terminara, su silencio más poderoso que cualquier palabra. Cuando finalmente se calmó, todavía con hipo por los remanentes de sus sollozos, ella habló: empaca una maleta y vete, dijo, con voz fría y clara. No soporto verte. Él intentó discutir, suplicar su caso, pero ella no quiso saber nada. Basta, gritó, cortando sus palabras. No hay nada que puedas decir que mejore esto. Se dio la vuelta, se acercó a mi esposa y la abrazó. Fue un momento de solidaridad entre ellas, un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla. Han sido amigas desde la universidad, y la fuerza de su vínculo es evidente. Fue un alivio ver que, a pesar de todo, se mantenían unidas. Esto me dejó a mí parado con mi cuñado. Estaba hecho un desastre, su rostro rojo e hinchado por el llanto, sus hombros caídos. Me miró, sus ojos suplicando algún tipo de comprensión o perdón, pero no tenía nada que ofrecer.
Ey, vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Intentó hablar, con la voz quebrada, pero lo interrumpí. Necesitas irte, dije firmemente. Este es tu desastre, necesitas enfrentar las consecuencias. Asintió, derrotado, y lentamente entró a empacar sus cosas. Mi hermana se quedó con mi esposa, las dos hablando en voz baja, apoyándose mutuamente. El resto de la noche fue un borrón de conversaciones y planes. Todos nos reunimos alrededor de mi hermana, ayudándola a averiguar qué hacer luego, cómo proteger a sus hijos de las consecuencias. Mi hermana comenzó a cuestionar a mi esposa, tratando de entender por qué su esposo pensó que todo esto podría funcionar. Insistía en que no había habido problemas en su matrimonio, que todo había estado normal. Mi esposa lloraba en este punto, con lágrimas recorriendo su rostro mientras intentaba dar sentido a la situación. No hay nada que no hayas visto, dijo, con la voz temblorosa. Le entregó su teléfono nuevamente a mi hermana, y juntas revisaron meticulosamente cada mensaje de texto enviado en los últimos 2 años. Leyeron cada uno cuidadosamente, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado, pero no había nada allí. Mi esposa simplemente estaba siendo ella misma. Tiene una personalidad juguetona, siempre bromeando y molestando, es parte de lo que la hace tan adorable y accesible. Mi cuñado tiene un sentido del humor similar, y siempre se habían molestado mutuamente de manera ligera e inofensiva. Ella hace lo mismo con mi madre y mi hermano menor, es simplemente como interactúa con la gente. El único incidente que mi esposa pudo recordar que pudo haber sido malinterpretado sucedió el fin de semana pasado. Lo relató, tratando de identificar dónde las cosas salieron mal. Todos estaban juntos en nuestra casa, y ella y mi cuñado alcanzaron la nevera al mismo tiempo. Juguetonamente forcejearon por quién llegaría primero, riéndose mientras lo hacían. Él la dejó ganar, pero luego alcanzó alrededor de su cintura para agarrar una cerveza, moviendo su mano lentamente. Ella admite que en ese momento, la manera en que lo hizo se sintió un poco inapropiada, fue una sensación fugaz, y la descartó sin querer montar un escándalo. Ahora se pregunta si su silencio le dio alguna esperanza equivocada. Mi hermana escuchó, su expresión suavizándose. No culpaba a mi esposa por nada de esto, la conoce lo suficientemente bien como para entender que su naturaleza juguetona no es una invitación para nada más. No es tu culpa, la tranquilizó, y mi esposa sintió, aunque la culpa aún persistía. Mientras terminaban de leer los mensajes, estaba claro que nunca hubo atracción mutua, ni señales ocultas o coqueteos secretos. Mi esposa simplemente estaba siendo ella misma, y mi cuñado tomó eso y lo torció en algo que no era. La realización de que este malentendido ha causado tanto dolor es casi demasiado para soportar, pero al menos por ahora, la creencia de mi hermana en mi esposa permanece intacta. Actualización 2. Los descubrimientos perturbadores. Entonces, mi hermana comenzó a revisar su MacBook para ver qué más no sabía. Estaba enojada y frenética en este punto, con las manos temblorosas mientras tecleaba. Adivinó la contraseña y en el tercer intento entró. Con un respiro profundo, comenzó a buscar en sus archivos, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar más luz sobre esta pesadilla. No tardó mucho en encontrar algo perturbador. Allí, escondido en una carpeta etiquetada de manera inocua, había muchas fotos de mi esposa. Se remontaban años atrás, y lo que era más inquietante es que siempre eran tomas aisladas, solo de ella, nunca en group settings o momentos familiares espontáneos. Mi hermana pasó por ellas, su enojo transformándose en un horror frío y reptante. Un conjunto de fotos sobresalía. Hace unos años, fuimos a un viaje de parejas al Caribe, era unas vacaciones raras sin los niños, y mi esposa, sintiéndose más relajada en un ambiente solo para adultos, había usado un bikini que usualmente no se pone, prefiriendo trajes de baño más modestos. Pero esta vez se había sentido lo suficientemente cómoda para hacerlo. Había probablemente 50 fotos de ella en ese bikini, cada una tomada sin su conocimiento. El rostro de mi hermana se pálido mientras las revisaba. Estaba claro que él había estado tomando estas fotos en secreto durante años, coleccionándolas obsesivamente. La realización de que había estado albergando esta fijación, al acecho en las sombras de los eventos familiares, le envió un escalofrío por la espalda. ¿Esto ahora entra en el territorio de la orden de restricción?, se preguntó en voz alta, su voz apenas un susurro. Esto había tomado un giro espeluznante, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El límite entre inapropiado y francamente perturbador había sido cruzado. Nos llamó, mostrándonos las fotos. Mi esposa jadeó, llevándose la mano a la boca en shock. No tenía idea de que él estaba haciendo esto, ni una pizca de su obsesión. Mi hermana, su enojo ahora templado por un profundo sentido de traición, comenzó a hablar sobre los siguientes pasos: acción legal, protección para sus hijos y una orden de restricción.
todas posibilidades que necesitaban ser consideradas. Ahora todos estábamos tambaleándonos por este nuevo descubrimiento, el hombre que creíamos conocer, en quien confiábamos como esposo, padre y cuñado, había mostrado un lado de sí mismo que era oscuro y perturbador. Ya no era solo una cuestión de infatuación, era algo mucho más insidioso. Actualización 3. La confrontación final y las consecuencias. Desafortunadamente, el lío continuó. Mi hermana accedió a hablar con su esposo anoche y dejar que se explicara. Estaba decidida a obtener la historia completa y decidió involucrar a mi esposa directamente para asegurarse de que no hubiera mentiras o medias verdades. Configuraron una llamada por FaceTime con mi esposa, y yo escuché fuera de cámara, con el corazón latiendo con una mezcla de enojo y pavor. Mi hermana, siempre minuciosa, grabó toda la conversación como medida adicional. Tan pronto como comenzó la llamada, la tensión era palpable. Mi cuñado parecía exhausto, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Comenzó vacilante, con la voz temblorosa, pero mientras hablaba, la verdad comenzó a salir, y la historia se desarrolló de una manera que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Admitió que había estado obsesionado con mi esposa durante años. Comenzó el día que la conocí, confesó, con la voz apenas por encima de un susurro. Continuó explicando que fue durante una de esas primeras reuniones donde mi hermana, ansiosa por presentar a su nuevo novio a sus amigos, lo había llevado. Mi esposa y yo estábamos saliendo en ese entonces, pero él la conoció antes que a mí. Al principio, pensó que sus sentimientos eran puramente físicos, un crush inocente que podría dejar de lado, pero con el tiempo, y mientras pasaba más tiempo con ella, se dio cuenta de que era más que eso. Se obsesionó con su personalidad, su risa, la forma en que interactuaba con todos a su alrededor. Describió momentos en los que se encontraba observándola, cautivado por su presencia, incluso cuando ella solo estaba siendo ella misma, juguetona y amable. Detalló cómo había intentado suprimir estos sentimientos, convenciéndose a sí mismo de que eran inofensivos, pero con el tiempo, su obsesión creció. Comenzó a encontrar formas de estar cerca de ella con más frecuencia, ofreciéndose como voluntario para ayudar en eventos familiares, poniendo excusas para enviarle mensajes sobre cosas triviales. Era un proceso lento e insidioso que eventualmente lo llevó al punto donde se sintió compelido a confesar sus sentimientos, engañándose a sí mismo creyendo que ella podría sentir lo mismo. Mi hermana escuchó, su rostro una máscara de rabia controlada y dolor desgarrador. No lo interrumpió, dejándolo cavar su propia tumba con cada palabra. Mi esposa, por otro lado, estaba visiblemente afectada. Escuchar cuánto tiempo había estado sucediendo esto, cuán profundamente corría su obsesión, era casi demasiado para ella. Cuando terminó, hubo un silencio pesado. Mi hermana finalmente habló, con voz helada y medida. ¿Qué te hizo pensar que mi esposa dejaría a mi hermano por ti?, preguntó, sus ojos perforándolo. Él tartamudeó, luchando por encontrar las palabras correctas. Mencionó la supuesta atracción mutua, los momentos que había malinterpretado como señales de reciprocación. Mi esposa y mi hermana estallaron en ese punto, su enojo y frustración reprimidos se derramaron. Hubo muchos insultos, muchos gritos, la emoción cruda de la traición y el dolor salieron a la superficie. Mi esposa colgó la llamada, con las manos temblorosas, su rostro pálido. Estaba preocupada por mí, por nosotros, asegurándome repetidamente que la atracción era unilateral. Yo le creí, siempre lo había hecho, incluso si en algún momento lo encontró físicamente atractivo, sabía que nunca actuaría al respecto. Ella es seria sobre la confianza y la fidelidad, algo que dejó claro al principio de nuestra relación. Toda esta prueba fue una fantasía retorcida de mi cuñado, una ilusión peligrosa que casi destrozó a nuestra familia. La tensión que se había acumulado durante la llamada finalmente estalló en una tormenta de insultos y gritos. La voz de mi esposa era una mezcla de furia y dolor, mientras que la de mi hermana era fría e implacable. Ey, vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete. Lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. La descarga de emociones fue abrumadora, el aire espeso por la traición y la incredulidad. La llamada telefónica terminó abruptamente cuando mi esposa, temblorosa y afligida, colgó porque estaba preocupada por mí. Se volvió hacia mí, sus ojos abiertos de par en par por el miedo y la confusión. Fue unilateral, me aseguró, con la voz temblorosa. Nunca pensé que no lo fuera, respondí, tratando de calmarla. Incluso si en algún momento lo encontró físicamente atractivo, sabía que nunca actuaría al respecto, simplemente no es ese tipo de persona. Al principio de nuestra relación, hubo un momento que encapsuló su postura sobre la confianza y la fidelidad perfectamente. Recuerdo observarla una mañana mientras se vestía, admirándola sin decir una palabra. Ella se dio cuenta, me dio una sonrisa burlona y preguntó si me gustaba lo que veía, pero luego su expresión se volvió seria, casi fría. Nunca la cagues, dijo, su tono no dejaba lugar a malentendidos. O nunca volverás a ver esto de nuevo.
Quería decir cada palabra, mi esposa es seria sobre la confianza, una vez que se rompe, es casi imposible de reparar. Mientras me sentaba allí, repasando la escena caótica en mi mente, no podía evitar reflexionar sobre mi cuñado. Sabía que era un poco arrogante, siempre caminando con un cierto aire de confianza, pero por Dios, nunca supe que pensara tan jaili de sí mismo como para creer que podría lograr algo así. Sus ilusiones de grandeza eran asombrosas, completamente desconectadas de la realidad. Hablé con mi hermana más tarde, una vez que el shock inicial comenzó a disiparse y pudimos hablar con más calma. Ella estaba resuelta, determinada a proteger a sus hijos de las consecuencias de las acciones de su esposo. Me dijo que contactaría a un abogado primero ting el lunes por la mañana para ver qué pasos podría tomar para limitar su exposición a sus hijos. Quería asegurarse de que estuvieran protegidos de tanto de este lío como fuera posible. En lo que a mí respecta, está desconectado de la realidad, dijo, con voz firme y llena de determinación. Su preocupación ya no era salvar su matrimonio, sino salvaguardar a sus hijos y mantener una apariencia de estabilidad para ellos. De todos modos, mi cuñado regresó a casa ayer, no porque mi hermana lo quiera de vuelta, sino porque legalmente no puede detenerlo, a pesar de la turbulencia y la clara traición, tiene derecho a estar en la casa hasta que procedan las proceedings legales. El ambiente es tenso e incómodo, lleno de palabras no dichas y resentimiento palpable. Están terminados, y creo que él se da cuenta de eso ahora. Hay una mirada vacía en sus ojos, como si entendiera que cualquier esperanza que tenía de salvar su matrimonio se ha ido. El abogado le dice a mi hermana que, dado que el comportamiento de mi cuñado en los últimos días ha sido documentado, hay una buena posibilidad de que le otorguen la custodia completa de los niños. Los mensajes de texto, los correos de voz y la inquietante caché de fotos pintan un cuadro claro de su obsesión e inestabilidad. Él ni siquiera parece querer pelearle eso, es como si supiera que lo ha perdido todo y está demasiado cansado para poner una batalla. Mi hermana estará bien, es más fuerte de lo que parece, y cualquier amor que tenía por él se ha ido. Se mueve por la casa con un aire determinado, su enfoque ahora enteramente en sus hijos y su futuro. No parece estar destrozada por ello, más bien, parece alguien que finalmente ha visto la verdad y está lista para seguir adelante. Los niños no saben qué pasó todavía, sienten que algo está mal, los niños siempre lo hacen, pero no conocen los detalles. Mi cuñado nunca estuvo mucho presente de todos modos, cuando los niños estaban en casa, a menudo dormía en la estación de bomberos, tomando turnos dobles y horas extras. Su ausencia era una constante en sus vidas, un vacío silencioso pero siempre presente al que se habían acostumbrado. Pero es seguro que será duro para ellos una vez que sepan lo que va a pasar, la estabilidad de su hogar, la presencia de ambos padres, incluso si estaba fracturada, cambiará. Mi hermana está preparada para esto, ya ha hablado con un psicólogo infantil para ayudarlos a navegar las inevitables preguntas y emociones que surgirán. Está lista para ser tanto madre como padre, para brindarles el amor y el apoyo que necesitarán. En cuanto a mi cuñado, se queda en la habitación de invitados, una figura silenciosa en una casa que ya no se siente como su hogar. Parece resignado a su destino, pasando por los movimientos pero vacío de cualquier pelea real. Es una vista triste y lamentable, pero mi simpatía es limitada. Algunos de mis amigos han dicho que debe haber más mujeres, que alguien tan obsesivo como mi cuñado no podría haberse obsesionado con solo una persona, pero hasta donde sabemos, no ha habido nadie más. Realmente es solo la obsesión con mi esposa. Su fijación con ella ha sido singular e intensa, sin dejar espacio para nadie más. Después de que todo salió a la luz, mi esposa bloqueó su número de teléfono, tratando de crear algo de distancia y protegerse de sus avances no deseados. Pero en la misma noche que regresó a casa, le envió un correo electrónico a mi esposa desde una cuenta que acababa de hacer. Comenzó con una disculpa aparentemente sincera, pero rápidamente tomó un giro hacia algo mucho más oscuro. Comenzó diciendo que nunca pudo terminar en el restaurante ese día, insinuando que había más que necesitaba confesar. Luego, se lanzó a párrafos y párrafos sobre todas las cosas que ama de mi esposa. Detalló la desesperación que sentía, las emociones abrumadoras que lo habían llevado a actuar tan irracionalmente. Relató cada pequeño detalle que admiraba de ella, su sonrisa, su risa, la forma en que interactuaba con los demás. Era inquietante, por decirlo menos, ver su obsesión expuesta tan crudamente. Mencionó su supuesta atracción mutua nuevamente, insistiendo en que había una tensión sexual palpable entre ellos que él siempre había sentido. Estaba delirante, confundiendo su naturaleza amigable y juguetona con algo más. Pintó una imagen de una conexión que existía solo en su mente, una fantasía de la que se había convencido a sí mismo que era real. El correo electrónico terminó con una sección bastante grande sobre mí, digamos que no sabía que tenía tan mala opinión de mí. Estaba bastante seguro de que no estaba satisfaciendo adecuadamente a mi esposa,
Criticó todo, desde mi apariencia hasta mi comportamiento, insinuando que de alguna manera no era digno de ella. Sus palabras estaban destinadas a socavarme, a sembrar semillas de duda e inseguridad. Leer el correo electrónico fue un golpe bajo. Estaba claro que su obsesión con mi esposa había torcido sus percepciones y alimentado su desdén hacia mí. Me vio como un obstáculo, alguien indigno de la mujer que había puesto en un pedestal, pero en lugar de sentirme amenazado, solo solidificó mi determinación de proteger a mi esposa y a mi familia de sus delirios. Reenviamos el correo electrónico a mi hermana y a su abogado, era más evidencia de su estado mental inestable, otra pieza del rompecabezas que mostraba cuán perdido estaba. Este correo electrónico, con su mezcla de disculpa, obsesión y vitriolo, podría ser suficiente para sacarlo de la casa permanentemente. Por ahora, mi esposa y yo lo estamos tomando un día a la vez. El apoyo de nuestros amigos y familiares ha sido invaluable, ayudándonos a navegar esta situación surrealista y dolorosa. Finalmente, mi esposa no está bien, pero está mejorando cada día. Se siente culpable por estar demasiado cómoda alrededor de mi cuñado. Normalmente, es muy cuidadosa sobre establecer límites con otros hombres, en caso de que no haya quedado claro. Mi esposa es bastante impresionante y recibe mucha atención masculina. Sin embargo, se sentía segura alrededor de mi cuñado porque era familia, y nunca pensó que cruzaría ningún límite. Afortunadamente, ella y mi hermana están en buenos términos, y no parece haber ningún resentimiento, lo cual es un alivio. Todos estaremos bien, pero tomará tiempo. Gracias a todos los que comentaron y ofrecieron su apoyo. Mi principal preocupación a lo largo de esto fue mi hermana y sus hijos. El impacto de las acciones de mi cuñado en sus vidas es inmenso. Asegurar su protección y bienestar emocional se convirtió en nuestra prioridad. Los niños, especialmente, necesitan protección de situaciones tan tóxicas para mantener su sentido de seguridad y normalidad. Cuando se enfrenta a tal situación, es esencial actuar rápida y decisivamente. No dudamos en reunir evidencia, confrontar el problema e involucrar ayuda legal para asegurar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. La procrastinación o la negación podrían haber llevado a más daño.